Mira, a ver, chicos, lo que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de algoritmia sensorial, o conocido también como el método inductivo. El método inductivo nos permite desarrollar problemas que parecen grandes o parecen difíciles o parecen unos problemas demasiado operativos, ¿no? Pues, por ejemplo, el problema de acá, ¿ya? El problema de acá. ¿Qué te pasa? Acá tenemos nueve unos, ¿no? Entonces tenemos que poner 9 unos, ¿no? Elevar al cuadrado, o sea que se multiplica dos veces. Y como que va a ser un poco fastidioso, va a ser un poco fastidioso hacer la multiplicación, ¿no? O como por ejemplo, mira, ve, por ejemplo el de acá, ¿no? El problema 6, ¿no? Son 40 veces la cifra 3, 40 veces la cifra 6 y lo tengo que multiplicar. Entonces, colocar el número y luego hacer el producto va a ser un poco fastidioso. Entonces, lo que nos permite el método inductivo es, ¿qué cosa? Hacer ese problema mucho más sencillo o hacerlo de una manera mucho más práctica. Pero para poderlo hacerlo de una manera mucho más práctica, yo tengo, ¿qué cosa? Yo tengo que hacer, dice el método inductivo, que tienes que hacer como mínimo 3 casos. ¿Ya? El método inductivo dice que tienes que hacer como mínimo 3 casos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Mira, vamos a decir lo siguiente. Recuerda, en el método inductivo siempre se hace, a ver un ratito aquí, ¿qué pasa aquí? Listo. En el método inductivo siempre se hace como mínimo 3 casos, ¿ya? Como mínimo se hace 3 casos. Entonces, no te puedes olvidar de eso. En el método inductivo como mínimo se hace 3 casos, ¿ya? Como mínimo se hace 3 casos. No te puedes olvidar de eso. O sea, tienes que hacer un caso 1, tienes que hacer un caso 2. A ver qué pasó. A ver, un momento. Se cerró. A ver un momentito, ¿ya? Ahora sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, como yo te digo, tienes que hacer como mínimo 3 casos. ¿Ya? Tienes que hacer como mínimo 3 casos. O sea, tienes que hacer un caso 1, un caso 2, un caso 3, ¿no? Y por acá vamos a colocar, por ejemplo, ¿no? Por aquí nosotros vamos a colocar, pues, vamos a decir, profe, aquí voy a hacer mi caso número 1, sí, aquí voy a hacer mi caso número 1. También tengo que hacer, ¿qué cosa? También tengo que hacer mi caso número 2. También tengo que hacer, ¿qué cosa? También tengo que hacer mi caso número 3. También tengo que hacer mi caso número 3. Ahí está. Ahora, este caso 1, este caso 2 y este caso 3 tienen que ser casos, o tienen que ser que este problema se haga más fácil, que sea el más sencillo. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, tú tienes 9,1, ¿no? Sería así, ¿no? Sería así. Algo más sencillo que él, pero respetando la forma, sería que tengas esto, por ejemplo. Esto es más fácil que el de acá, porque tiene menos cifras. Pero hay otra cosa más fácil que el de él. Por ejemplo, el de acá es mucho más fácil que el de acá. O sea, ¿te das cuenta? O sea, este es formado por 9 ya. Esto es lo que me piden. Pero este es un caso especial, ¿no? Un caso de este tipo de problema, donde esto va a ser más fácil y esto va a ser más fácil. Pero el caso 1 tiene que ser el caso más sencillo, ¿ya? El caso 1 tiene que ser el caso más sencillo, tiene que ser el caso más fácil. ¿Cuál sería el caso 1? El caso 1 es que haya una sola cifra. Y si hay una sola cifra, ¿cuántos 1 va a haber? Va a haber un solo 1. Y si va a haber un solo 1, vas a tener entonces 1 al cuadrado y 1 al cuadrado me da 1. Ahí está. ¿Cuál sería tu caso número 2? Tu caso número 2 sería que sean dos cifras. Tu caso número 2 sería que haya dos cifras. Y si hay dos cifras, ¿ahora qué vas a tener? 11 al cuadrado. Ahora vas a tener 11 al cuadrado. ¿Y 11 al cuadrado cuánto es? ¿Me puedes decir cuánto es 11 al cuadrado? 121. 121. 121. Yo pongo acá 121. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál sería mi caso 3? ¿Me puedes decir cuál sería mi caso 3? Las cifras. Tres cifras. Tres cifras. ¿Te das cuenta? Acá sería tres cifras. Y si vas a tener tres cifras, ¿qué número vas a tener ahora? Vas a tener el número 111 111. al cuadrado. A ver, multiplica 111 por 111. Cuando hagas el producto, eso te va a salir 12.321. ¿Listo? Estos son mis casos. A partir de estos tres casos, voy a ver cuánto me sale, cuál es la respuesta. Porque algo muy importante que tienes que saber es que te pide la suma de cifras. ¿Y cuánto te da la suma de cifras acá? Ah, profe, aquí la suma de cifras. Ya, aquí la suma de cifras sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 1, pues. ¿Y aquí cuánto te da la suma de cifras? 3. 3, ¿seguro que te da 3? 2.
La 2. suma de cifras que sumes ellos. Este resultado, tienes que sumar las cifras de este resultado. 4. 4, ahí está. ¿Y cuánto me dará acá la suma de cifras? 9. Claro, 9. aquí 9, me va 9. a dar 9. Aquí me va a dar la suma de cifras, ya me va a dar 9. Ahí está. Ya tengo la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esta respuesta? Ver la manera, a ver, Juan, borra lo que estás. Se presta solo, profesor. A ver, déjame ver. Ya. Entonces, ya tengo la respuesta, 1, 4 y 9. Ahora hay que ver con el 1, 4 y 9, ¿cómo me salen esos resultados? ¿Cómo obtengo 1? ¿Cómo obtengo 4? ¿Cómo obtengo 9? Tienes que conocer que estos números 1, 4 y 9 son cuadrados perfectos. Este 1 es, por ejemplo, 1 al cuadrado. Este 4 es 2 al cuadrado. Este 9 es 3 al cuadrado. Son cuadrados perfectos. Y ahora mira lo que sucede ahora. Cuando yo tengo una cifra, mira qué me sale la respuesta. ¿Cuánto me sale? 1 al cuadrado. Cuando yo tengo dos cifras, mira lo que me sale. Me sale 2 al cuadrado. Cuando yo tengo tres cifras, mira lo que me sale. ¿Qué me sale? 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que me sale? 3 al cuadrado. Mira, cuando tengo una cifra, me sale 1 al cuadrado. Cuando tengo dos cifras, ¿qué me sale? 2 al cuadrado. Cuando tengo tres cifras, ¿qué me sale? 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuántas cifras tengo acá? ¿Cuántas cifras tengo acá? 9. Entonces yo te pregunto, si cuando tengo una cifra me sale 1 al cuadrado, cuando tengo dos cifras me sale 2 al cuadrado, y cuando tengo tres cifras me sale 3 al cuadrado, cuando tenga 9 cifras, ¿qué me va a salir? ¿Es el cuadrado? ¿Cuánto? ¿Es el cuadrado? Mira, cuando es una cifra es 1 al cuadrado. Cuando son dos cifras es 2 al cuadrado. Cuando son tres cifras es 3 al cuadrado. Acá dice que hay 9 cifras. El cuadrado. 9 al cuadrado. Me va a salir 9 al cuadrado. Profe, pero yo veo aquí 6, sí. Pero estos puntos suspensivos quiere decir que acá hay más 1. Por eso acá ponen 9 cifras. Ah, ya, profe. O sea que en total tiene que haber 9. ¿Ya? Entonces son 9 al cuadrado. ¿Y cuánto es 9 al cuadrado? 81. 81. 81. Ahí está. ¿Ya? Mira, a ver. Vamos a pasar al problema número... Ya, vamos a pasar al problema número 6. Ya luego volvemos. Vamos a pasar al problema número 6. ¿Qué nos dice el problema número 6, por ejemplo? A ver, un momentito. Ya. Vamos a pasar al problema número 6, luego volvemos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Problema 6. Mira lo que dice el problema 6. También nos pide, ¿qué cosa? Calcular la suma de cifras, ¿no? Nos pide calcular la suma de cifras. Voy a empezar acá. Por ejemplo, él tiene 40 cifras y él tiene 40 cifras. O sea, los dos tienen la misma cantidad de cifras. Los dos tienen la misma cantidad de cifras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer mi caso, ¿no? Ya te he dicho, tienes que hacer un caso 1, ya que voy a colocar, tienes que hacer un caso 1, tienes que hacer un caso 2, tienes que hacer un caso 2 y tienes que hacer un caso 3. Son 3 casos que tienes que hacer como mínimo, ¿ya? Profe, ¿puedo hacer 4 casos? Sí, puedes hacer 4 casos, pero con 3 es suficiente, ¿no? Profe, ¿cuándo haría 4 casos? Pues cuando no encuentras un patrón, cuando no encuentras una relación, quizás necesitas de un caso 4 para que te puedas dar cuenta. Quizás, no lo sé. Ya, mira. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Él tiene 40 cifras y él también tiene 40 cifras. Los dos tienen la misma cantidad de cifras. Entonces, en mi caso 1, en mi caso 2 y en mi caso 3, los dos tienen que tener la misma cantidad de cifras. Como estoy hablando de cantidad de cifras, de 40 cifras, estoy hablando de cifras, el caso 1 tendría que ser de una sola cifra. ¿Pero qué quiere decir de una sola cifra? Una sola cifra del 3 y una sola cifra del 6. Y si tú tienes una sola cifra del 3 y una sola cifra del 6, tú vas a tener entonces 3 por 6. ¿Y tú sabes cuánto es 3 por 6? 18. ¿Cuál sería mi caso número 2? A ver, dime.
¿Cuál sería mi caso número 2? ¿Me puedes decir, vamos? ¿Me puedes decir cuál sería mi caso 2? Si el caso 1 fue una cifra, el caso 2 sería dos Dos cifras. cifras. ¿Ya? Pero dos cifras ¿de quién? Dos cifras del 3 y dos cifras del 6. Entonces, ¿qué tendrías que multiplicar? Tendrías que multiplicar 33 por 66. ¿Ya? Entonces yo te pregunto a ti, ¿no? A ver, multiplica rapidito. ¿Cuánto es 33 por 66? ¿Ya? 2178. ¿Cuánto? 1988. 1980. 198. A ver, un ratito. Me parece. 198. No. Multiplica bien 3 por 3 por 6, 18. Sale 2178. Sale 2178. Ahí está. 33 por 66. Ahora, pasemos al caso 3. Hay que multiplicar bien ahí porque si no va a haber un error. ¿Ah? Acá caso 3, 3 cifras. Y si ahora son 3 cifras, ¿qué vas a tener entonces? Vas a tener 3, ¿no? 333 por 666. ¿Ya? Y tendría que multiplicar pues ese número de ahí, ¿no? 333 por 666. Y eso de ahí me va a dar 221.778. ¿Listo? Ahora, algo importante como el problema anterior, ¿qué es lo que me pide? La suma de cifras de resultado. Y si a mí me está pidiendo la suma de cifras de resultado, vamos a hallar la suma de cifras pues, de resultado. Entonces dime, ¿cuánto sale la suma de cifras de este número? A ver. 9. 9, ¿no? Entonces yo, profe, de este número de acá, a ver, perdón, ¿qué pasó? De este número de acá, si yo quiero hallar la suma de cifras, ya, si yo quiero hallar la suma de cifras es igual a 9. Y de este número de acá, la suma de 18. cifras, ¿a qué es igual? Muy 18. bien, 18. Y de este otro, la suma de cifras, ¿a qué es igual? 36. ¿Cuánto? 27. 27, ahí está. Ahora, mira, tenemos que encontrar una relación, ¿no? Entre el 1 y el 9. Bueno, acá me sale 9, 18 y 27. A ver, tenemos que buscarle una relación que cumple, ¿no? Por ejemplo, para que me salga 9. Que cumple para que me salga 18. Que cumple para que me salga 27. ¿No es cierto? Tienes que tener en cuenta eso. Ya. Mira, para que me salga 9. ¿Para que me salga qué? Para que me salga 18. ¿Para que me salga qué? Para que me salga 27. Ya, para que me salga 27. ¿Qué va a cumplir ahí? ¿Ya? Tenemos que ver eso. Entonces, ¿qué debes darte cuenta? Que acabas a multiplicar por 9. Pues. 1 por 9 te da 9. 2 por 9, ¿cuánto te da? 18. 3 por 9, ¿cuánto te da? 3 por 9 me da 27. ¿Te das cuenta? 1 por 9 me da 9. 2 por 9 me da 18. 3 por 9 me da 27. O sea, ¿qué hago? La cantidad de cifras multiplico por 9. La cantidad de cifras multiplico por 9. Entonces, ¿te das cuenta que aquí hay 40 cifras? Entonces, si acá hay 40 cifras, ¿qué voy a hacer entonces? Si acá hay 40 cifras, ¿qué es lo que voy a hacer? Profe, si acá hay 40 cifras, voy a multiplicar 40 por 9. Pues. ¿Y 40 por 9 cuánto me da? 40 por 9 me da 360. 360. Ahí está. 360. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, profesor. Tenía que darme cuenta. O sea, ¿cómo consigo ese resultado? Y mayormente para ver cómo consigo ese resultado a partir de la cantidad de cifras. A partir de la cantidad de cifras. ¿Qué hago con la cantidad de cifras para que me puedan salir estos resultados? ¿Listo? Ahora podemos volver a este problema, por ejemplo. A este problema de acá. ¿Qué tengo en este problema de acá? Mira, tengo lo siguiente. Dice, calcule la suma de cifras, al de acá, problema 4. Calcule la suma de cifras de este número. Que tiene 20 cifras. Pero este número tiene una característica, no está compuesto por puro 3 y al final tiene 1. ¿Cuál es la característica? Que al final tiene 1. Perdón, al final tiene un 6. O sea, tiene puro 3. Pues acá hay un 6. Entonces, como acá tiene un 6, cuando hagas caso 1, caso 2, caso 3, siempre va a haber un 6. Porque acá siempre hay un 6.
Cuando hagas caso 1, caso 2, caso 3, siempre va a haber un 6. Entonces, recuerda que te he dicho que tienes que hacer, pues, un caso 1. Ya, recuerda que te he dicho que tienes que hacer un caso 1. Recuerda que te he dicho que tienes que hacer un caso número 2. Y recuerda que te he dicho que tienes que hacer, ¿qué cosa? Un caso número 3. Ya, tienes que hacer un caso número 3. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues, mira, como tabla de cifras, acá tienes que colocar una cifra. Aquí vas a colocar una cifra. Aquí vas a colocar 2 cifras. ¿Ya? Aquí vas a colocar ¿cuántas cifras? Vas a colocar 3 cifras. Aquí vas a colocar 3 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vas a colocar 3 cifras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, profe, si hay una sola cifra, ¿qué voy a tener? 6 al cuadrado. ¿No? ¿Y cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36. Si hay 2 cifras, ¿qué vas a tener? ¿Qué número voy a tener con 2 cifras? ¿Qué número voy a tener? A ver, dime nomás lo que tú creas, ¿no? 36. 36, pues. Recuerda, siempre tiene que haber un 6. Como siempre tiene que haber un 6, porque acá había un 6, los demás cifras tienen que ser puro 3. Si hay 2 cifras, tiene que haber un 6, entonces tendría que formar 36. Ahora tendría que saber cuánto es 36 al cuadrado, ¿no? Entonces tendría 36 al cuadrado, pues tendría que multiplicar 36 por 36. ¿Ya? Y a ver, 36 por 36, 1296. Ahora, cuando haya 3 cifras, ¿qué número voy a tener? 336. 336. Tendrías que multiplicar 336 por 336. ¿Y eso de ahí cuánto te da? Mira, 336 al cuadrado. ¿Y eso cuánto te da? Eso te va a dar, a ver, 112.000. 896. ¿Cuánto? 112.896. Ahí está, listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar la suma de cifras en cada uno de ellos. A ver, hállame la suma de cifras acá. 3 más 6, 9. Hállame la suma de cifras acá. ¿Cuánto te da la suma de cifras? 18. 18. ¿Cuánto te da la suma de cifras? ¿Cuánto te da la suma de 27. cifras? 27. 27. La suma de cifras te da 27. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy simple. Esto de acá se multiplica por ¿cuánto? Se multiplica por 9. 9. Esto de acá 9. se multiplica por ¿cuánto? Se 9. multiplica por 9. Esto de acá se multiplica por ¿cuánto? Por También por 9. 9, ¿no? Ya hemos visto esos números, ¿no? Sí. Ya hemos visto esos números. Ah, entonces vamos a decir lo siguiente. Aquí, ¿cuántas cifras hay? 20 cifras. Y si hay 20 cifras, ¿qué va a ser? 20 Por 9. multiplicado Por por 9. 20 multiplicado por 9. Y 20 multiplicado por 9, ¿cuánto me da? Eso me da 180. 180. 180. 180. Eso me da 180. ¿Listo? Entonces, vamos a regresar al problema número 2. Ya, vamos a regresar al problema número 2. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a regresar al problema número 2. Mira lo que tenemos nosotros en el problema número 2, chicos. Ya, voy a engrandar esa imagen para poder trabajar en esta imagen nada más. Ya. A ver, vamos a ver. La fila 1. Ya, la fila 1. A ver. Yo tenía 5 alumnos. Mira, chicos. Dice, calcula la suma de las... O sea, acá vas a continuar y en la fila 30 te pide la suma de la fila 30. Pero sumemos, pues. ¿Cuánto suma en la fila 1? Esta es la fila 1. ¿Cuánto suma acá en la fila 1? ¿Cuánto 4. suma? 4. 4. Ah, más, profe, ahí está el 4. Ah, 4 suma entonces, pues. Ahora dime, ¿cuánto suma en la fila 2? 9. 9. Muy 9. bien, profe, ahí suma 9. Ahí suma 9. Ahí está. ¿Cuánto suma en la siguiente fila? 14. 14. 14. 14. Ahí está. 14. Entonces, ahí suma 14. Ahí suma 14. ¿Cuánto suma en la siguiente fila? 19. 19, muy bien. En la siguiente fila suma 19. ¿Ya? Ahora, hay que buscar cómo formamos esto. ¿Ya? Ahora, mira, algo muy importante, chicos. ¿Ya? Esto lo van a ver luego en aritmética, me imagino que van a trabajar sucesiones,
progresiones aritméticas, ¿no? Sucesión de primera orden. Mira, ve. Fíjate en estos números y dime de cuánto en cuánto van aumentando. De 5 en 5. De 5 en 5. 5 en 5. 5 en 5. Cuando tú te des cuenta que están aumentando en una misma cantidad, cuando tú te des cuenta que estén aumentando en una misma cantidad, mira lo que vas a hacer. Vas a hacer esto. ¿De cuánto en cuánto aumenta? 5 en 5. Como aumenta de 5 en 5, el primero es 5 por 1. Así le pones de frente, 5 por 1. Profe, el siguiente, 5 por 2. El siguiente, 5 por 3. El siguiente, 5 por 4. Profe, pero 5 por 1 no me da 4. Tienes razón. 5 por 1, ¿cuánto te da? Te da 5, ¿no? Y para que tengas 4, le quitas 1. Y aquí haces lo mismo. Le quitas 1. 5 por 2, 10. Menos 1, 9. 5 por 3, 15. Menos 1, 14. 5 por 4, 20. Menos 1, 19. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, mira. Mira, mira. En la fila 1 es 5 por 1. En la fila 1 es 5 por 1. ¿Ya? En la fila 1 es 5 por 1. Menos 1. En la fila 2 es 5 por 2 menos 1. Pero fíjate, en la fila 1 es 5 por 1. En la fila 2 es 5 por 2. En la fila 3 es 5 por 3. En la fila 4 es 5 por 4. ¿Listo? A ver, no sé si me puedes decir, a mí me pide en la fila 30. La pregunta es en la fila 30. ¿Cómo sería en la fila 30? Mira, en la fila 1 es 5 por 1 menos 1. En la fila 2 5 por es... 30 menos 1. ¿Cómo, 5 cómo, por cómo? 30 menos 1. 5. 5 por 30 menos 1. Excelente, claro. ¿No? En la fila 1 es 5 por 1. En la fila 2, 5 por 2. En la fila 3, 5 por 3. En la fila 4, 5 por 4. Profe, en la fila 30, 5 por 30. Pero no te olvides, menos 1, menos... Ah, profe, hay que restarle 1. ¿Y cuánto es 5 por 30? 150. 50. Y ese 150 le tienes que quitar 1. ¿Cuánto te sale entonces? 140. 49. 40. 29. Ahí está. Eso te sale 149. ¿Me dejó entender? Sí, profesor. Listo. Pasemos a este problema de acá. Problema número 3. Aquí en el problema número 3, chicos, hay que saber algunas cosas, ¿ya? O sea, aquí ya no están, a ver, ¿cómo te puedo decir? Este no sería un método inductivo en sí, ¿ya? Este no sería un problema de método inductivo, ¿ya? Este no sería un problema de método inductivo. ¿Por qué? Porque en este caso, para poder resolver, hay que saber algunas cositas, ¿ya? Hay que saber algunas cosas adicionales. ¿Cómo qué? Mira, te explico. A ver. Por ejemplo, cuando tú multiplicas por 5, un número que tú multiplicas por 5, ¿en qué termina? En 5. En 5, ¿no? Pero puede terminar en otra cifra. En 0 también. También, En 0 ahí está, también. también puede terminar en 0. La pregunta es, ¿cuándo termina en 0? ¿Cuándo termina en 5? A ver, ¿cuándo termina en 0? ¿Cuándo termina en 5? A ver. Cuando se multiplica por número par da 0. Ahí está, ya. Sigue, sigue. ¿Qué más, qué más? Muy bien. ¿Y cuándo? Cuando se multiplica con un número impar, sale 5. Ahí está, muy bien, chicos, excelente. Cuando se multiplica por número par, termina en 0, y cuando se multiplica por número impar, termina en ¿qué? Termina en 5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué más? Ah, mira, lo siguiente. ¿Ya? ¿Sabes qué más vamos a tener en cuenta acá, chicos? ¿Sabes qué más vamos a tener en cuenta? Pues también vamos a tener en cuenta, ¿ya? Pues también vamos a tener en cuenta qué cosa. Cuando elevamos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, ¿no? Mira, fíjate. Acá hay un 5.
Y todos los números que están acá, ¿qué son? Números impares, ¿no? Todos los números que están acá son números impares, ¿no? Entonces, cuando tú hagas el producto, ¿en qué va a terminar? En 5. 5. Va a terminar en 5. Profe, pero no va a hallar cuánto es. No, 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 solo que termine en 5. Solo voy a hallar eso, que termine en 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiendes ahí? Que termine en 5. Tú me lo acabas de decir, ¿ah? Y está correcto, está bien. Si yo multiplico 5 por un número impar, va a terminar en 5. Como todos estos números que están acá son números impares, entonces cuando multiplique por 5, termina en 5. Y dice que este número termina en AB. Este número termina en AB. Listo. Ahora rapidito nomás, mira. Te voy a explicar esta parte de acá. ¿Qué es lo que tienes que saber? Por ejemplo, si tú elevas 5 al cuadrado, 5 al cuadrado te da 25. Si tú elevas 15 al cuadrado, 15 al cuadrado te da 225. Si tú elevas 25 al cuadrado, 25 al cuadrado te da 625. Si tú elevas 35 al cuadrado, 35 al cuadrado te da 1225. ¿Ya? Si tú elevas 45 al cuadrado, 45 al cuadrado te da 2025. Si tú elevas 55 al cuadrado, 55 al cuadrado te da 3025. Si tú elevas 65 al cuadrado, 65 al cuadrado te da 4225. Creo que es suficiente hasta ahí. ¿Qué me puedes decir ahora? Que si un número termina en 5, 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 y lo elevo al cuadrado, el resultado va a terminar ¿en qué? En 5. Más que 5. En 5. Más que 5. 25. ¿En qué va a terminar? En 25. 25. Ahí En está. 5. Mira, mira, mira. Y te he puesto varios ejemplos. ¿Ah? Y te he puesto varios ejemplos. ¿Listo? Te he puesto varios ejemplos. ¿Ya? Te he puesto varios ejemplos. ¿Listo? Te he puesto varios ejemplos. O sea, tienes que darte cuenta, ¿ya? Tienes que darte cuenta de eso. Si termina en 5, cuando lo elevo al cuadrado, siempre va a terminar en 25. Entonces, con eso yo pienso que ya puedes resolver esto. Si termina en 5, lo elevo al cuadrado, ¿el resultado en qué va a terminar? 25. 5. En 5. ¿Eso qué quiere decir? Que A vale 2. ¿Eso qué quiere decir? Que B vale 5. Entonces, si A vale 2 y B vale 5, yo pienso que ya me puedes ayudar en calcular el valor de A más B. ¿Cuánto vale A más B? 7. Claro, A más B sería 7, ¿no? Porque para hallar A más B, lo único que tendrías que sumar es 2 más 5. Y tú que eres un pro en la suma, sabes que 2 más 5, pues me da ¿cuánto? Me da 7. ¿Listo? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Ya, listo, sigamos. Pero es una pregunta. ¿Qué tiene que ver el 5 con los demás números? ¿Cómo con los demás números? El 5. ¿Por qué incluyó el 5 solo y a los demás números no? Como el 7, el 9 o el 1 y el 3. Ya, lo que pasa es que esto cumple para el 5, pues. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no hay del 7? Porque para el del 7 no hay una regla. Por ejemplo, tú siempre que multipliques 5 por un número impar, siempre va a terminar en 5. Siempre. Siempre que multipliques un 5 por un número par, siempre va a terminar en 0. Ya. Siempre va a pasar eso. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Sí, profesor, todo de acuerdo. ¿Ya? Ahora, y de lo mismo también, ¿ya? Lo mismo sucede también si tú elevas al cuadrado. Si tú elevas al cuadrado, a ver, ¿quién estaba con...? Un ratito. ¿Ya? Si tú elevas al cuadrado, a ver un momentito. Entonces, igualito, ¿no? O sea, todo número que termine en 5 elevado al cuadrado siempre va a terminar en 25. Todo número que termine en 5 elevado al cuadrado siempre va a terminar en 25. Es una regla, ¿no? Que tienes que saber. Por ejemplo, tú puedes tener este número, ¿no? A ver, por ejemplo, no sé, 3, a ver, este número de acá, voy a poner. Termina en 5. Si lo elevo al cuadrado, bueno, es un número demasiado grande, pero de él que puedo decir que como termina en 5 elevado al cuadrado va a tener en 25. Cosa que no cumple para los demás, por ejemplo. ¿Ya? Que solo cumple para el número 5.
Vamos, terminamos con este problema 5. Dice lo siguiente. ¿Ya? Dice lo siguiente ese problema de ahí. Es igual a 9.996 por 9.997 por 9.998 por 9.999. ¿Qué me puedes decir de estos números que están acá? Son 4 números que, ¿de cuánto en cuánto se llevan? A ver, 9. ¿de cuánto en cuánto se llevan los números? De 1. De uno en De uno. uno. O sea, Uno son en uno, números al que, final. son números que, hay una palabrita a estos tipos de números. ¿Cómo se le llama? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Son números qué? ¿Naturales? Ya, pero no son números naturales. O sea, por ejemplo, no 2, 5, 7 son números naturales. Pero, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 son números naturales. ¿Y qué más? Seguido. Sucesivos. Seguidos. ¿Consecu? Ahí está, consecutivos. Sucesivos. Ellos son consecutivos. Ellos son consecutivos. Entonces, lo que yo tengo acá son 4 números consecutivos. 4 números consecutivos. Tengo el producto. ¿Tengo el producto de qué, profe? Tengo el producto de 4 números consecutivos. Tengo el producto de 4 números consecutivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar entonces, profe? Que si yo tengo el producto de 4 números consecutivos, cuando haga el caso 1, cuando haga el caso 2, cuando haga el caso 3, tengo que respetar ese patrón, que es el producto de 4 números consecutivos, y acá fíjate que está sumado más 1. 4 números consecutivos, pero sumado más ¿cuánto? Ah, profe, 4 números consecutivos, pero sumados más 1. 4 números consecutivos sumados más 1. Por ejemplo, ¿no? Un caso mucho más sencillo de él es, por ejemplo, que tú multipliques esto, ¿no? A ver, 50 por 51 por 52 por 53. Pregunta, ¿este caso va a ser más fácil que el de acá? Sí, ¿no? Porque son números más pequeños, ¿no? Y por ejemplo, este caso, por ejemplo, 8 por 9 por 10 por 11 más 1, va a ser más fácil todavía, ¿no? Va a ser mucho más fácil todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues mira, sucede lo siguiente. El caso 1, ¿ya? El caso 1, ¿ya? Mira, el caso número 1, ¿qué va a ser? Ah, profe, el caso número 1 va a ser el producto de ¿quién? De los 4 menores. ¿Cuáles son los 4 menores? Los 4 números más pequeños. ¿Cuáles serían los 4 números más pequeños? Estos. Estos serían. Y sumado más 1. Ese sería mi caso 1. Ya te he dicho que el caso 1 tiene que ser el caso más sencillo, el caso más fácil. Ese sería el caso más sencillo, el caso más fácil. ¿Y cuál sería mi caso número 2? Mi caso número 2 ya no va a empezar de 1 ya. ¿Ahora de cuánto va a empezar? Ahora va a empezar de 2. Y si ahora empieza de 2, ¿qué vas a tener? 2 por 2, 3, 3, por por 4, 4, por 5. 5. 4, 5. A ver, Uno. yo pienso que ya puedes, ya te puedes dar cuenta. ¿Cuál sería mi caso 3? 3 por 4 por 5 por 6. 3 por 4 Claro, por 3 5. por 4 multiplicado por 5 multiplicado por 6. Y Por sumado 6. más 1. Ahí está. Ya hice mi caso 1, ya hice mi caso 2, pues ahora tengo que hacer el caso número 3, ¿no? Ahora tengo que hacer el caso, bueno, ya hice mi caso 1, perdón, hice mi caso 2, hice mi caso 3, ahora vamos a ver cuánto nos sale en cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver cuál es el resultado en cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver cuál es el resultado en cada uno de ellos. Mira acá, por ejemplo, multiplica, ¿cuánto te sale si multiplicas? Multiplica y le sumas 1. 25. 25, muy bien. ¿Y cuánto es raíz de 25? 5. 5. A ver acá. Multiplica esos números y le sumas 1. Multiplica esos números y le sumas 1. ¿2? ¿Cuánto? 2. Multiplica, pues 2 por 3, por 4, por 5 y luego le sumas 1. 121 sale. 121, muy bien. ¿Y cuánto es la raíz de 121? 11. 11. 11, ahí, 11. 11, ahí lo dejo. Acá, multiplícale y súmale 1. A ver, multiplícale y súmale 1. 33.
¿Cuánto? 63. No. 361 todo sale. 361. 361. Ahora la pregunta es, no, profe, ¿y cuánto es la raíz de 361? La raíz de 361 es 19. 19. Ahora, lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿cómo sale 5? ¿Cómo sale 11? ¿Cómo sale 19? Ahora, mire, escucha. Si bien es cierto, a mí me piden la suma de cifras, pero sucede algo. Si tú sumas la suma de cifras, acá sería 5, ¿ya? Acá sería 5, acá sería 2 y acá sería 10. Y no va a haber una relación. Por eso voy a hallar el resultado. Voy a sacar el resultado y luego recién hago la suma de cifras. Yo me tengo que, ¿cómo hago para que me salga 5? ¿No? Por ahí alguien puede decir, profe, mire, profe, aquí está el 2. A ver, profe, aquí está el 2 y aquí está el 3. 2 más 3 me da 5. Ah, muy bien, ¿sí o no? Oye, pero acá cumplirá, profe, los números centrales. 3 más 4 me da 11. No, no me da. Entonces, eso está mal. No puedo pensar, no puedo razonar de esa manera. ¿No? Profe, 1 más 4, profe. Sí, pero acá sería 2 más 5. Tampoco. ¿Te das cuenta? Eso yo creo que ya sé ya. A ver, ¿cómo sería? La suma de los números centrales menos 1. La suma de los números centrales menos 1. No, pues sí. ¿Los centrales suman cuánto? No digo 2 más 3. No digo 2 por 3 sale 6. ¿Ya? Menos 1, 5. Ahí está. 3 por 4 menos 1, 11. Muy 4 bien. por 5, 20 menos 1. No era Claro. multiplicación, disculpe. No era suma, era Excelente. multiplicación. Excelente. Claro, era multiplicación, ¿no? Era multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Profe, lo que sucede acá es, si yo multiplico, no lo sumo, lo multiplico estos números de acá, multiplico estos números de acá, multiplico estos números de acá, a ver, vamos a poner por acá su símbolo, yo lo multiplico y luego a ese resultado, ¿qué debo hacer? Le quito 1, ¿no? 2 por 3, 6, menos 1, 5. Yo multiplico al de acá y luego para llegar acá, ¿qué hago? Le resto 1, profe. 3 por 4, 12, menos 1, 11. Yo multiplico acá y para llegar a él, ¿qué hago? Le quito 1. Pregunta, ¿qué harías acá? ¿Qué sería acá? ¿Qué vas a multiplicar? ¿No es cierto? A ver, multiplica y le quitas 1, ¿no? A ver, multiplica y le quitas 1, ¿cuánto te queda? A ver. Si tú multiplicas, eso de ahí le quitas 1 ya, chicos, para avanzar. Eso te va a salir en numeral 99.950.000. 9.994.5006. Sí. Más 7. 5 acá, porque le quitas 1. ¿Ya? Cuando tú multiplicas él, te sale este número de acá, pero bueno, te sale con el 6, ¿no? Pero como le tienes que quitar 1, te va a salir con el 5. ¿Ya? Ahora, ¿qué te pide? La suma de cifras. Dime, suma las cifras, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da la suma de cifras? 37. 17. 17. Todo. 37. 37. Todo te da 37. ¿Listo? Todo te da 37. ¿Listo? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, en eso consiste el método inductivo. ¿Ya? En eso consiste el método inductivo. Pues hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya, aquí nos quedamos el día de hoy.